Vamos pues a disponernos a comenzar, encomendándonos a Dios y al Espíritu Santo para que nos ayude a reflexionar en este inicio de nuestros ejercicios espirituales en la tanda general. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. A cada invocación vamos a responder diciendo: escúchanos, Señor. Señor, nos has llamado a ser constructores de tu reino en el mundo, pero a veces tenemos la tentación de ser autosuficientes. Por eso te rogamos que nos ayudes. Señor, reconocemos que el camino que nos has marcado como Iglesia para construir una comunidad solidaria en la participación cristiana nos pide ser humilde. Ayúdanos a aprender a ser verdaderamente humildes. Señor, ayúdanos a ser corresponsables en la Iglesia y la sociedad, pues si tú no estás en el centro, todo pierde su sentido. Juntos digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Espíritu Santo, fuente de luz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sean todos bienvenidos a este primer encuentro en el que iniciamos nuestros días de reflexión en los ejercicios espirituales. Y la finalidad más inmediata de nuestros ejercicios será prepararnos a celebrar la Pascua con un corazón nuevo, transformado por la gracia de Dios. Pero también queremos profundizar en nuestra vida cristiana, es decir, en el compromiso que todos tenemos como discípulos de Cristo para que desde aquí transformemos nuestra realidad y alcancemos a llegar a participar de la vida eterna. Es precisamente la llamada a estar sensibles, atentos a nuestra propia vocación de cristianos. Y los ejercicios espirituales quieren ayudarnos a profundizar en esa condición nuestra de discípulos llamados por Dios, llamados cada uno de nosotros de una manera personal, porque para Dios no somos anónimos, sino que somos personas concretas, con nombre propio, y que se nos invita a transformar nuestra vida. Y asimismo, esta llamada personal también se extiende a la comunidad. Como Iglesia, comunitariamente, estamos llamados a ser o a responder a esta invitación que el Señor nos dice, nos hace.
Los ejercicios espirituales son, pues, como lo dicen las palabras, ejercicios que requieren nuestra participación, y una participación que invita no solamente a estar como de oyentes, sino a transformar, a tomar conciencia de lo que somos como discípulos de Cristo, pero no solamente a nivel intelectual, sino a llegar al compromiso de la vida. Y entonces, por eso podemos preguntarnos en este momento, esta motivación, ¿qué nos mueve a participar de los ejercicios? ¿Qué quisiéramos encontrar en ellos? De cualquier forma, Dios se ha valido de diferentes mediaciones para encontrarnos aquí juntos, reunidos, y por eso estamos llamados a reflexionar. Un autor antiguo nos recuerda cómo hay que participar de los ejercicios espirituales. La primera cosa, la primera actitud que necesitamos, nos dice el autor, entrar con toda atención e interés. Entrar con toda atención e interés. ¿De qué se trata entonces? No se trata solamente de escuchar una reflexión o algo así, o un tema sobre un asunto variado. No, se trata de entrar en un encuentro amoroso con el Señor. Sí, de eso se trata. Él viene, está o sale a nuestro encuentro, como salió cuando encontró a sus primeros discípulos pescando en el mar de Galilea, como llamó a otros desde su realidad, como San Mateo, que estaba cobrando impuestos y fue llamado por el Señor. Él viene a nuestro encuentro y esto debe suscitar en nosotros ese interés por salirle también nosotros al encuentro. Es importante para que en esta unión, en este encuentro de amor, nosotros recordemos lo que somos, cuál es la grandeza de nuestra propia vocación y podamos responder a esta misma como discípulos de Cristo. Entonces, primera cosa, entrar con interés en este encuentro de amor. Segunda cosa, reflexionar, meditar. Precisamente porque en el silencio Dios quiere hablarnos. Haz silencio en nuestras almas. No se trata solamente de darle vueltas a un asunto, sino que asimilemos en el interior de nuestro corazón este llamamiento que Dios nos hace. Y la tercera cosa, la conversión. La finalidad de los ejercicios es la conversión. Como la finalidad de la Cuaresma es un llamamiento a la conversión de todos y cada uno de nosotros, también el motivo de los ejercicios es buscar la conversión. Y esa conversión en dos planos que están íntimamente ligados. ¿Y cuáles son estos? En el plano personal, individual. La conversión es un asunto personal, en primer lugar. Y la conversión es darnos cuenta hacia dónde voy, cuál es mi finalidad, hacia dónde quiere el Señor llevarme. Pero si en esta reflexión me doy cuenta de que el camino está errado, que me voy saliendo de rumbo, o que a lo mejor estoy ya fuera completamente, la conversión que pide, regresar. Convertirse al final de cuentas, eso quiere decir. Y entonces, enfilar por el camino correcto hacia esa finalidad que todos y cada uno de nosotros tiene por ser discípulo de Cristo. La conversión a nivel personal, pues entonces, ¿qué quiere decir? Darnos cuenta hacia dónde vamos, qué camino debemos tomar y qué elementos debemos apreciar o tener para alcanzar precisamente la meta. Pero
Decía yo hace un momento que esta conversión también está en otro plano, íntimamente ligado al primero. Sí, se trata de una tarea personal, conscientes todos y cada uno del llamado, ¿qué voy a hacer yo para alcanzar la meta? Pero la segunda cosa no es menos importante. ¿Y cuál es la segunda cosa? La conversión comunitaria, comunitaria. Por eso somos iglesia, asamblea de Dios, llamados por Dios a la salvación. La salvación no es cosa de cada uno por nuestra cuenta, sino que también implica esta conciencia de formar parte del cuerpo de Cristo, de ser miembros de esta comunidad. ¿Para qué? Pues también para trabajar por convertir, según el plan de Dios o lo que Dios quiere de esta comunidad, en este concreto momento que estamos viviendo. Entonces necesitamos pues entender, en el encuentro de amor que estamos realizando, vamos a convertirnos precisamente para renovar nuestra vida personal y comunitaria. Es importante recordarlo. ¿Para qué? Para que nuestros ejercicios espirituales nos dejen abundantes frutos de salvación. Y esto se refleje allá, en donde estamos cotidianamente. Es como detenernos, es como entrar en este, como ya dije, encuentro de amor, cargar pila para luego ir allá, a nuestras realidades cotidianas, en medio de las circunstancias actuales que estamos viviendo, tan especiales, de un modo o de otro. Es importante pues recordar esto para que así nuestros ejercicios tengan o den abundantes frutos de vida eterna. Y hay una frase del Evangelio que quieren guiar este primer tema. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 10 y en el versículo 10, yo he venido para dar vida a los hombres y para que la tengan en plenitud. Y es el tema, por decirlo así, de este primer encuentro nuestro, la vida, don de Dios, gracia de Dios, que ha sido asumida por Cristo, porque Él tomó nuestra condición, y redimida, es decir, liberada del pecado y de sus consecuencias. ¿Para qué? Para tener esa vida abundante. En este momento estamos viviendo una situación contradictoria. Sí, hablamos de vida, pero ¿qué es lo que contemplamos a nuestro alrededor? Muerte, más que vida. Se ha impuesto una cultura de muerte y no necesitamos enumerar una lista muy grande de cosas. Cada día nos damos cuenta el poco aprecio que se tiene a la vida humana en nuestra sociedad actual, en este mundo contemporáneo nuestro. Poco aprecio a la vida, y se ha establecido una cultura pues de muerte. La violencia que se vive, y se vive en dimensiones inauditas en nuestra sociedad, la inseguridad, que no hay que ir muy lejos para darnos cuenta que tanto hace pocos días veíamos esas masacres terribles de personas que luego son tachadas o son culpadas de algo sin saber ni siquiera, porque no sabemos. Y entonces esa inseguridad que tiene ese fruto de muerte. Pero no solamente eso tan llamativo, sino que lo que se está preparando, un ataque frontal contra la vida de parte de las legislaciones estatales. Y eso es muy claro, el atacar la vida desde su concepción y hasta su ocaso, hasta su muerte, ¿verdad? Se habla mucho de estas situaciones que pues nos deben hacer pensar, reflexionar pues nuestra condición en este ambiente de muerte que nos pide Dios a nosotros como discípulos
suyos. Y podríamos enumerar pues algunos aspectos para reflexionar, algunos aspectos. En primer lugar, el valor de la persona, el valor de la persona. Y este valor de la persona ahora se ha convertido en una realidad complicada o compleja. No es fácil abordarlo, porque no todos entienden. Vivimos en un tiempo difícil, marcado por dos realidades, aparte de esa que hemos enumerado hace un momento, está marcado por dos realidades, por dos situaciones. La confusión. Estamos confundidos, muchos de nosotros. Y esa confusión no ayuda, porque lo que antes teníamos claro, hay que defender la vida, ahora para muchos no lo es tanto, porque buscan su propio egoísmo, o su propia satisfacción, o quién sabe qué, ¿verdad? Esa confusión no nos ayuda. Y esa segunda cosa, ese relativismo acerca del valor de la vida. Como cada uno tiene su verdad y cada uno la defiende y cada uno quiere tener pues el absoluto, ¿verdad? Y entonces pues no nos ayuda esa confusión y este relativismo acerca del valor de la vida hacen que el tema sea complicado, no sea tan fácil abordarlo. Ya hace años, en 1995, el Papa San Juan Pablo II abordaba esta situación en su encíclica Evangelium Vitae. Él decía que cuando se pierde el sentido de Dios, esto es muy importante, cuando se pierde el sentido de Dios, se pierde el sentido y la dignidad del hombre. ¿Y qué trae como consecuencia? Decía el Papa, lo que ya también habíamos enumerado hace un momento, la cultura de la muerte. Si perdemos el sentido de Dios en nuestra existencia, que es el punto de referencia focal, central, único, que le da sentido a todo lo demás, si lo perdemos, entonces, por ende, la persona pierde también sentido. ¿Y qué se hace? Pues se propicia una cultura de muerte que se impone en la manera de pensar y de actuar de muchos hombres y mujeres que aún se dicen cristianos. Y ahí tenemos pues esas posturas de muchos radicales que aún se dicen católicos, pero están en pro del aborto, por ejemplo. Entonces, o que se dicen cristianos y aceptan la condena de muerte como solución a los problemas. Habrá que ver. Y entonces, esa cultura de muerte que el Papa enumeraba ya hace tantos años, pues estamos viviendo, lo que se siembra se recoge, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, la pérdida de los valores ha hecho que el ser humano cada día llegue al menosprecio de la vida de las personas. Y esto el Papa Francisco lo ha enumerado muchas veces. Hace pocos días lo acaba de recordar también. ¿Y qué es esto? Que se mide el valor de la persona de acuerdo a su capacidad de producir. Si produce, entonces vale. Y por lo tanto, hay un gran número de personas que son desechables, o como dice el Papa, descartables, ¿verdad? Hay un gran número de personas que son así. Quienes no producen y solo consumen, entonces son desechables. No están robando el aire, ¿verdad? Según esa manera de pensar, de esa manera de actuar. Y entonces aquí, ¿quién entra? Pues muchos que entran. Esta sociedad, por eso se caracteriza de este ataque contra la dignidad de la persona. Lo que ya dijimos y lo que volvemos a recordar, el terrorismo, la violencia, el aborto, los homicidios, dejando a un lado el valor de la persona. ¿Y dónde está ese valor, pues? ¿Dónde lo vamos a encontrar
¿Cuál es el punto de referencia? Ya lo decía San Juan Pablo II, el punto de referencia es Dios. Perdemos a Dios, perdemos todo lo demás. Y eso es lo que estamos viendo. Quien pierde a Dios de su vida se desorienta, porque Dios es el norte seguro que nos ayuda a llegar a nuestro fin. Nos hiciste, Señor, para ti, decía San Agustín. Él es el punto de referencia. Entonces, por lo tanto, viene este segundo punto que podemos reflexionar. Dios da el pleno sentido, valor y dignidad a la persona. Dios le da el sentido, el valor y la dignidad a la persona. Sin Dios se pierde. No hay sentido, no hay dignidad, no hay valor. Y si se pierde esto, entonces los frutos que cosechamos y los estamos viendo son bien claros. Y aquí podemos enumerar en punto de referencia de Dios dos aspectos: la creación. Somos criaturas de Dios. Él nos hizo. Y si perdemos de vista esto, entonces, pues la dignidad de la persona cae por sí misma, ¿verdad? Se pierde. Ya desde el primer relato de la creación, Génesis 1:26, nos recuerda la palabra de Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y nos dicen nuestros obispos en el documento de Aparecida: el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios también posee una altísima dignidad. ¿Por qué tiene esa dignidad? Porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Porque tenemos en cada uno de nosotros, criaturas de Dios, esa condición. Somos imagen y semejanza de Dios, que estamos llamados a respetar y promover. Y desde el primer momento, la vida es un don, un regalo gratuito de Dios. Un regalo, un don, pero también es una tarea que debemos cuidar. Y esta la debemos cuidar desde su concepción a lo largo de todas sus etapas hasta la muerte natural, sin caer en este relativismo, lo que decíamos antes, ¿verdad? Pues si produce, que se quede; si no produce, que hay que quitarlo, ¿verdad? Y entonces, está claro pues que la vida no nos la damos a nosotros mismos, es un don de Dios, es una gracia de Dios, una tarea que Dios nos da. Y esto, por esto y a raíz de esto, se considera la vida como sagrada, porque Dios la da y en su momento Dios la recoge. Y entonces ahí está la profunda raíz del respeto, de la dignidad de toda persona, desde el primer momento, desde su concepción. Ahora bien, hay otra cosa más que tiene a Dios como fuente en el respeto de la dignidad de la vida del ser humano: es Cristo. Él no desdeñó asumir nuestra condición. Nos dice la carta a los Hebreos, que es una cita que se repite mucho, pero que no está de más: se hizo en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Entonces, asume nuestra condición. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, a todo hombre que viene a este mundo. ¿Por qué? Porque asumió nuestra condición. La salvación que Dios quiere dar pasa por ese abajamiento. San Pablo lo recuerda en la carta a los Filipenses. Él, siendo de condición divina, no se consideró celoso aferrándose a su condición divina, sino que se anonadó, tomando la condición de hombre. Y no solamente eso, aceptando la muerte y muerte de cruz. Y entonces se revela el infinito
amor que Dios tiene por los hombres y por su vida, que no quiso dejarnos abandonados a las consecuencias del pecado y de la muerte. Por eso escuchamos de nuevo la frase del Evangelio que escuchábamos hace 8 días, no ayer, sino hace 8 días en el Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y entonces, la fe en Cristo hace que nosotros seamos cada vez más conscientes de la dignidad de la vida del ser humano, sea cual sea produzca o no produzca, sea cualquiera la etapa en que esté, desde su concepción, que puede ser en el seno de su madre, que es microscópica, sin embargo allí hay una persona ya diferente de la madre, es otra persona, es diferente, ¿sí? Comparte su mismo origen, los genes del padre y de la madre están allí, sin embargo ya es otro, aunque no aparezca, aunque no sea como visible si no es por un microscopio, ¿verdad? Es una persona. A lo largo de todas sus etapas, su nacimiento, su crecimiento, las diferentes etapas, llegando a su madurez, y luego viene ese aspecto del final de la existencia, hasta que llega la muerte natural, ¿verdad? Sin buscar atajos, porque ahora pues acabamos de escuchar cómo en otro de los países de la Unión Europea, España, acaban de aplicar o aprobar la ley que no le llaman de eutanasia, pero es eutanasia al final de cuentas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es? Una expresión del desprecio de la vida humana, hasta su ocaso natural, llega a su fin, se le debe sostener hasta el último momento. Y entonces, es por eso que, referido a Dios, Creador, y a Cristo, Redentor, que tiene su sentido la vida humana, el ser humano. De otra manera no se explica. Y por lo tanto, ¿de qué se desprende de esto? ¿A dónde vamos a querer llegar? Si hoy estamos más conscientes del valor de la vida humana, ¿qué voy a hacer yo para cuidar esa vida humana? Y entonces, ahora más que nunca, ser discípulo de Cristo implica vivir en contracorriente frente a un sistema que impone una forma de vida superficial. Ir contracorriente. Es que todos dicen que, es que no la suma de todo lo que digan es la verdad, porque ese es el problema que hay, ese es el relativismo al final de cuentas. No porque todos digan esto, ya es verdad. No, hay que ser como reflexivos y decir, bueno, esto se aparta de la realidad, ¿verdad? Y una realidad que es independiente a nosotros. Es importante recordar esto. Entonces, ir contracorriente, saber permanecer en situaciones que no son nada fáciles, y aunque esto nos traiga incomprensión de parte de muchos, ser discípulos de Cristo nunca ha sido fácil, en ninguna época, A lo mejor podemos señalar, ay, es que antes era más fácil. No, antes no era más fácil, sigue siendo igual de difícil, o hasta más. Hace 80, 90 años hubo mártires en esta tierra por eso mismo, por la falta de respeto a la dignidad de la persona y al derecho que cada uno tiene de vivir su relación con Dios en la vida religiosa. El Estado absolutista quería imponer algo contrario. ¿Y qué desató? Pues una persecución contra aquellos que defendían su fe. ¿Y cuántos no murieron reconocidos como mártires? Y otros muchos que no lo son reconocidos oficialmente, pero que dieron su vida igual por defender su fe.
Entonces, ir contracorriente de este sistema y entonces reclamar nuestro derecho a la vida, porque es un derecho también a la vida. Por eso estamos llamados a oponernos con firmeza ante la legalización, por ejemplo, del aborto o de la eutanasia. Por ejemplo, 2 ejemplos nada más. Que nos digan lo que digan. Eso, si somos creyentes, sabemos que la vida del hombre es sagrada. ¿Por qué? Porque Dios la creó, porque Cristo la redimió, porque no es nuestra, sino es un don y una tarea que recibimos, y entonces vamos contracorriente, aunque seamos incomprendidos. Y estos son 2 ejemplos de algo que amenaza la vida como más llamativo, pero hay otras que atacan también esta vida y ante las cuales debemos actuar. Por ejemplo, el tráfico y consumo de drogas y alcohol, otro flagelo de la sociedad, que ahora, pues es que no, hasta drogas recreativas, o sea, como le llaman, ¿verdad? Pues sí, así pierde uno sentido y es más fácil víctima de intereses, ¿verdad? La violencia intrafamiliar que se vive y que a veces no reconocemos, el contagio de enfermedades por descuido, ¿verdad? También, o la negligencia ante los cuidados que debemos de tener en lo que estamos viviendo de la pandemia, ¿verdad? Porque unos se cuidan bien y otros andan sueltos por ahí, sin ton ni son, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacen sin saber? A veces no son conscientes y contagian a otros. Y luego las consecuencias se vienen. Por lo tanto, el compromiso que estamos llamados a tener en esta primera reflexión es importante. Buscar la dignidad de la vida humana, empezando por nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo por dignificar mi propia vida? ¿Me cuido bien? ¿Cuido a mis hermanos? ¿Los ayudo? Hay tantas necesidades que puedo remediar desde el poquito. No necesitamos hacer grandes obras, ¿verdad? Pero cada uno poniendo lo propio, a todos llega y a todos ayuda. Es necesaria esa defensa de la vida y de su dignidad de la persona humana desde donde cada uno estamos, en nuestro ámbito familiar, tratando de ser más como asertivos, escucharnos, no querer imponer al otro, ¿verdad? El respeto a la dignidad de la persona humana, tendiendo la mano al que lo necesita. Y no se trata solo también de dar alguna limosna, eso es parte de, pero hay algo más que debiéramos tener en cuenta, escuchar al otro. En esos momentos en que estamos pues como más aislados, ¿cuántas personas en la cuadra viven solas y no tienen quien les ayude? ¿Qué podré hacer yo por ellos? Y eso es respetar la vida y la dignidad de la persona. A lo mejor traerles el mandado, no pueden salir, y entonces pues yo puedo hacer algo así como eso. Algunas otras obras que podamos hacer en nuestra comunidad también para llegar como cristianos a ser portadores de vida, anunciadores de buenas noticias. Por eso llevamos este compromiso para vivir ese encuentro con el Señor. ¿Qué les parece? Estamos invitados hoy y en nuestra primera reflexión sobre la dignidad de la vida humana que nace de Dios, que es redimida por Cristo, el Espíritu Santo nos debe suscitar en el corazón, porque también decía el autor antiguo que le estaba citando al principio, que el maestro de los ejercicios no es el director, ni somos nosotros solitos, es el Espíritu Santo el que suscita en nuestros corazones esos movimientos internos para hacer, respondiendo al llamado del Señor, algo en concreto.
Y algo en concreto sería pues, ¿qué voy a hacer yo para promover el respeto de la vida allí donde estoy, allí donde me encuentro? Les invito en un momento de silencio a que, reflexionando esto que hemos dicho, tomemos nuestro compromiso de hoy. Ya para finalizar, pues quisiera también tener un compromiso comunitario. Nuestra parroquia tiene diferentes servicios que promueve pues hacia los demás. En la pastoral social, uno muy concreto es, cada mes se dispone de despensas para ayudar a los más necesitados. Una de las cosas que podríamos como compromiso comunitario es ayudar a descubrir en nuestro territorio parroquial personas que necesiten ayuda y que a veces no dicen nada porque pues se apenan, porque piensan que no son destinatarios de esto o no sé, alguna razón, pero a veces ustedes, hermanos, se dan cuenta y con mucha caridad, delicadeza, discreción pueden echar una mano en eso. Y así al menos damos un paso en esa asistencia importante que se necesita, porque no solamente asistir así de esa manera, hay otras cosas que urgen en esta promoción de la vida humana. Y otra cosa, desarrollar un sentido crítico, no criticón, no nos vamos a confundir, crítico, es decir, reflexionar en nuestra mente, en nuestro corazón, de acuerdo a los principios cristianos y no comernos lo que los medios, lo que los políticos, lo que los quieran vender, esos que están contra la vida y la dignidad de la persona, porque presentan mentiras disfrazadas de verdad. Al final de cuentas, el que está debajo es el padre de la mentira, ¿verdad? Y entonces es necesario tener un sentido crítico y saber, como dice la Escritura, San Pedro, dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. Saber defenderla, el punto, con buenas palabras, con buenos razonamientos y poder dar razón de nuestra fe. Serían dos cositas como para aterrizar comunitariamente esto que también personalmente podemos tomar a raíz del tema de hoy. Pues hasta aquí llegamos, agradecemos su atención, ojalá mañana podamos reencontrarnos para seguir adelante en estas reflexiones. Vamos a terminar dándole gracias a Dios, nos ponemos de pie. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, nos has llamado a la vida y nos has dado vida para compartirla con los demás. Te pedimos que por el Espíritu Santo nos ayudes a promover la vida y la dignidad de la persona humana en nuestra realidad concreta. Que tu gracia no nos falte, que tu amor nos impulse a amar y servir. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias. Que tengan buen día.